España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos a un programa más de España de leyenda. La semana pasada os estuvimos hablando de los orígenes de la leyenda negra, pero hoy queremos hablaros de todas las causas y sobre todo que ha llegado esa mala leyenda negra hasta nuestros días. Es el único país del mundo que después de perder su gran imperio, pues sigue atacando esa difamación constante. Y para hablar hoy de la leyenda negra, pues tenemos a nuestro invitado y amigo Borja Cardeluz. Buenos días, buenas noches, Borja. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal fue la Feria del Libro? Bueno, no, este domingo. ¿Este domingo de la Feria del Libro? ¿Dónde vas a...? Ejemplares, en la caseta 45 de Neblí, de 7 a 9, el domingo, pues allí firmo ejemplares. ¿Eh? ¿Y qué libro vas a firmar? La civilización hispánica, que es la que nos mueve a hacer todo este emprendimiento que estamos haciendo para levantar el ánimo de los españoles y de los hispanos, que buena falta hace, ¿no? Pues amigos, si quieren ir a la Feria del Libro este domingo a las 7 de la tarde en la caseta de la librería Neblí, pues ahí estará Borja Cardeluz para atenderlos y para explicarle todos los proyectos que tiene preparado para mejorar la imagen de España en el mundo. Y para empezar ya el programa, vamos a empezar con el documental que les tenemos preparado. Dentro del documental. La leyenda negra, la hidra de las 1000 cabezas. Todos los imperios, sin excepción alguna, han tenido su propia leyenda negra, una imagen negativa de su presencia y de su obra, creada por sus enemigos. Pero ningún imperio, ni siquiera los Estados Unidos, ha sufrido una leyenda negra tan profunda, tan persistente y tan devastadora como España y su imperio. Porque las leyendas negras terminan cuando acaba la hegemonía, pero desde que terminó la del Imperio Español, hace 200 años, su leyenda negra ha seguido alimentándose desde fuera y creciendo año tras año, hasta contaminar su herencia, su imagen e incluso su presente. Porque hoy, la leyenda negra antiespañola es una losa sumida con rara unanimidad en todo el mundo, e incluso en la propia España, donde los libros, programas de televisión y películas producidas en nuestro propio país continúan difundiendo una imagen negativa de la historia de España. En la línea con el libro de Bartolomé de las Casas, La brevísima relación de la destrucción de las Indias, plagado de exageraciones y de falsedades, el libro que puso en marcha el aparato de propaganda antiespañol más formidable que haya conocido los tiempos. Y además, esa leyenda nos ha limitado a denigrar la obra de España en América. Es tan insidiosa que ha contaminado cualquier aspecto, cualquier ámbito que tenga que ver con España durante los 300 años de su esplendor. Y así, el rey Felipe II, tan trabajador, tan entregado en cuerpo y alma a la defensa del imperio y de la religión, ha pasado como un ser oscuro, siniestro y pérfido, tanto como para ordenar el asesinato de su propio hijo. O el tan cacareado asunto de la Inquisición, una institución que con unas u otras variantes se implantó en toda Europa para controlar las desviaciones religiosas. Pero la leyenda negra se ha encargado de definir la Inquisición como un asunto exclusivamente español, como si los demás países no tuvieran parte alguna. Según la opinión reinante en el mundo, la Inquisición es solo española, cuando en realidad las naciones europeas fueron mucho más crueles que España a la hora de castigar la brujería. La acusación más repetida contra la labor de España en América es la del genocidio. La opinión pública mundial, españoles incluidos, que España practicó un genocidio en América. Tengamos en cuenta que lo primero de que habla Fray Bartolomé de las Casas en su famoso libro es de ello. Afirma que en América habitaban 100 millones de nativos y que los españoles cayeron sobre ellos como una manada de lobos, agrediendo sobre un frágil rebaño de ovejas. Es cierto que hubo una mortandad de indios, pero no porque los españoles cayeran sobre ellos como lobos hambrientos, sino por los virus europeos, el sarampión, el tifus, la viruela o la tosferina. Fueron los verdaderos lobos,
que se cebaron sobre una población que carecía de anticuerpos para enfrentarse a unas enfermedades desconocidas en el continente americano. Así que se calcula que de cada 100 nativos muertos, 99 corresponden a los virus y tan solo 1 a acciones de guerra. Otra acusación recurrente de la leyenda negra es que en los barcos que trasladaron a América a los pobladores españoles viajaban la hez de la sociedad, reclusos, rufianes, delincuentes y gentes de mal vivir. Nada menos cierto. Para poder embarcarse en una nave de las que partían de Sevilla a las Indias, era necesario pasar un riguroso filtro que incluía desde la limpieza de sangre hasta el buen comportamiento cívico. Como todos los embarques están registrados en el Archivo de Indias de Sevilla, consta, por ejemplo, la condición de las personas embarcadas en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Eran soldados, oficios diversos, mujeres y niños, y consta explícitamente que no embarcó un solo delincuente. Como sería el filtro de riguroso que a alguien como don Miguel de Cervantes, que había solicitado licencia para viajar a las Indias, no fue autorizado porque tenía algunas deudas pendientes. Todo lo contrario que los ingleses hicieron en Australia, a donde fueron enviados presos confinados en las cárceles de Inglaterra. Otra acusación recurrente contra España es su interés desmedido por el oro y la plata, hasta el punto de que, por encima de cualquier otra motivación, la rapiña de metales preciosos fue el principal y casi único motivo de la presencia de España en América. Pero este es otro de los grandes embustes de la leyenda negra. Ya en el testamento de Isabel la Católica dictaba que el fin principal de España era la evangelización de los indígenas, disposición que pasó como una norma de obligado cumplimiento a las leyes de Indias y que impregnó toda la colonización española. En cuanto al oro y la plata, la acusación de que la corona se dedicó a apropiarse de los minerales es igualmente falsa. El reino español solo tenía el 20% del oro y la plata, que eran de los criollos americanos dueños de los yacimientos. Era el famoso quinto real, y este porcentaje de impuestos era muy pequeño si lo comparamos con los impuestos que pagamos hoy en día. La leyenda negra es unánime a considerar que, además de un genocidio, España practicó una destrucción de las culturas autóctonas que describen los enemigos de España como sumamente ricas antes de la llegada de los españoles, sin perjuicio de que esas culturas precolombinas eran despóticas y tiranas hacia sus propios súbditos y que España los liberó de esas tiranías. España obró en América del mismo modo que el Imperio Romano en Europa, trasladando la cultura occidental a unos pueblos muy primitivos en muchos aspectos. La labor cultural de España en América es visible por todas partes. Miles de ciudades y pueblos fundados, desde el Colorado en Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, algunas tan importantes como Buenos Aires, Lima o Bogotá. Más de 30 universidades del norte al sur del continente americano, donde la primera universidad, la de Santo Domingo, se funda 100 años antes que la famosa Universidad de Harvard. Una red hospitalaria completa que abarca la totalidad del imperio hispano y sobre todo la creación de toda una civilización, la civilización hispánica, que comprende hoy a casi 600 millones de personas en todo el mundo. España, con el Nuevo Mundo, crea una civilización que incluye aspectos materiales como la alimentación y el ganado, la música o la arquitectura, y aspectos inmateriales como la lengua, la religión y una común filosofía de vida. Esa común identidad deriva de que España no prescindió de los nativos americanos, como hizo Inglaterra, en cuyas áreas de colonización los indios se extinguieron por completo. España no solo no prescindió de los nativos, sino que se mezcló con ellos, en una obra de mestizaje gigantesca, como no ha habido otra en todos los tiempos. España fusionó su sangre con la de los nativos, creando una nueva raza, la mestiza, y además los protegió a ultranza con las leyes de Indias,
gracias a las cuales los indios americanos han sobrevivido en la América hispana, mientras que han desaparecido en la América inglesa. Así que ocurrió lo contrario de lo que pregoniza la leyenda negra. En lugar de genocidio, protección del indio. En lugar de destrucción, construcción de ciudades, pueblos, hospitales y universidades. En lugar de destrucción de culturas, creación de un gran edificio cultural común y mestizo, la civilización hispánica. Pero nada de esto lo reconoce la leyenda negra, que de modo continuo y sistemático y que a base de repetir tantas mentiras han llegado hasta el día de hoy. Y sin embargo España no ha puesto ni defensa ni resistencia contra las falsas acusaciones de nuestros enemigos. Por eso es tan necesario reaccionar contra tal estado de cosas y reconstruir la verdad. Reconstruir la verdad y el desmorado edificio de la comunidad hispánica, carcomido por la insidiosa y falsa leyenda negra. Pues ya hemos visto el documental de la leyenda negra, la hidra de las 1000 cabezas, amigos, porque es que nos atacan por todos los lados, sea verdad, sea mentira. Lo cierto que no hay ningún país en el mundo donde constantemente se haya creado una campaña de publicidad tan negativa como la que ha sucedido en España. Borja, lo que sucede en España yo creo que es algo único, ¿no? Porque incluso ahora mismo los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, no le acusan de tantas cosas como a España, que ha dejado de ser una gran potencia hace 200 años, ¿no? Sí, sí, el caso de la leyenda negra antiespañola es muy raro, es muy especial. Y es así, y podemos, o hemos hecho poco hasta ahora por evitarlo, pero el caso es que con España se fusionaron tres motivos, que eran los motivos políticos, los motivos económicos y los motivos religiosos. Tres buenos motivos en manos de las naciones rivales europeas en su día, sobre todo Inglaterra y Holanda, para arremeter contra España, contra su obra, para falsear y ocultar todo lo que había hecho, y realmente eso ha sido así, sigue siendo así y continúa utilizándose, y la imagen histórica de España es muy negativa en todo el mundo, incluso en España. En España pues también hemos visto series que atacan, o películas que atacan a la obra de España, ¿no? Bueno, la verdad es que, como se dice en el documental, es una labor imprescindible desmontar todo esto. Pues una labor imprescindible, amigos, que desde aquí, desde Distrito Televisión, queremos cambiar, sobre todo para que ustedes sepan la verdad, porque la verdadera libertad, amigos, consiste en estar bien informados. Y queremos informarles de lo que sucedió, de la verdadera historia que sucedió. Y sobre todo, hablarles, por ejemplo, de Felipe II, donde uno de los reyes más poderosos de la historia universal, que dominaba prácticamente el planeta al fundir el Imperio Español y el portugués, y que la leyenda negra pues le ha convertido casi en un ser oscuro, vil y rastrero. Vamos a ver este corte y lo vamos a debatir. Dentro corte. Pero ningún imperio, ni siquiera los Estados Unidos, ha sufrido una leyenda negra tan profunda, tan persistente y tan devastadora como España y su imperio. Porque las leyendas negras terminan cuando acaba la hegemonía, pero desde que terminó la del Imperio Español, hace 200 años, su leyenda negra ha seguido alimentándose desde fuera y creciendo año tras año, hasta contaminar su herencia, su imagen e incluso su presente. Evidentemente no hemos hablado en el corte de Felipe II, hablaremos en el siguiente corte, pero sí hemos hablado de ese hecho fundamental. 200 años después de que España deja de ser un gran imperio, persiste la leyenda negra y sobre todo persiste de una forma brutal en España, porque Borja, lo que es lamentable es que en España en los mismos colegios se esté estudiando la leyenda negra, ¿no? Es que es un asunto, un argumento tan asumido, tan poco discutido por toda la gente, desde los maestros hasta los
escolares que no se duda. Entonces, lo más que se hace es reconocer el hecho, reconocer que, por ejemplo, hubo genocidio, pero sin pararse a pensar ni a discutir. O sea, eso ha pasado como un mantra indiscutible a los textos, a las series, a las películas, y nadie lo discute. Yo recientemente pusimos una calle Opina, donde fuimos a la Puerta del Sol con los micrófonos de Distrito TV y empezamos a preguntar a la gente sobre el descubrimiento de América. ¿Sabes lo que nos decía la mayoría de la gente cuando respondía a los ciudadanos de a pie? Que había que pedir perdón por haber descubierto América. Es verdad que tenemos que pedir perdón por haber descubierto América, por llevar una civilización allí, por construir más de 1000 ciudades, universidades, etcétera. Es increíble que se diga eso, que se pida perdón a una nación que logró salvar a las razas indias, literalmente, porque si en lugar de ser España quien entra en América es Inglaterra o es Holanda o es incluso Francia, probablemente esos que dicen que hay que pedir perdón, sean indígenas o sean mestizos, no existirían porque estarían extintos. Nadie dice a los ingleses en Estados Unidos o a los indios que tienen que pedir perdón porque no existen indios en la zona inglesa, ¿no? Esto es una injusticia histórica, pero la tenemos asumido, como te digo, es decir, es muy difícil luchar contra eso. A nadie se le ocurre decir, no, es que esto no es así. Solamente en círculos intelectuales, ya muy cultos, se sabe que todo esto es mentira, ¿no? Pero en los círculos populares, en absoluto, se cree y se asume la leyenda negra. Pues amigos, asume una falsa leyenda negra que nos afecta a todo el mundo, porque cuando a una persona se le injuria, se le calumnia, luego parece que está justificado robarle y matarle. Y esto es lo que ha pasado a España a lo largo de la historia. Y ahora, vamos a ver, ahora sí, el corte de Felipe II, ese corte donde a nuestro gran rey, al rey más poderoso que ha tenido a España, pues incluso se le acusó de haber matado a su propio hijo. Y sobre todo, vamos a ver ahora por qué todo el mundo piensa que la Inquisición es un producto made in Spain. Dentro vídeo. El rey Felipe II, tan trabajador, tan entregado en cuerpo y alma a la defensa del imperio y de la religión, ha pasado como un ser oscuro, siniestro y pérfido, tanto como para ordenar el asesinato de su propio hijo. O el tan cacareado asunto de la Inquisición, una institución que con unas u otras variantes se implantó en toda Europa para controlar las desviaciones religiosas. Pero la leyenda negra se ha encargado de definir la Inquisición como un asunto exclusivamente español, como si los demás países no tuvieran parte alguna. Según la opinión reinante en el mundo, la Inquisición es solo española, cuando en realidad las naciones europeas fueron mucho más crueles que España a la hora de castigar la brujería. Pues amigos, ¿cuántas veces habrán escuchado ustedes van a implantar la Inquisición, eres peor que la Inquisición española? 1001 veces, de forma injusta, porque hay que decirlo, que la Inquisición llega a España o a Castilla casi es el último país de Europa, porque ya estaba extendida por todos los países de Europa. Y luego nadie habla de las inquisiciones protestantes o las inquisiciones de los herejes. Eran inquisiciones brutales. Las persecuciones, por ejemplo, que se realizaron en Inglaterra fueron despiadadas, Borja, donde no quedaba ningún católico. O sea, la reina Isabel I, que la ponen aquí como una heroína, fue una auténtica asesina de masas. Sí, de masas católicas, es decir, había una persecución a muerte, literalmente, contra los católicos, y sus muertes son mucho mayores a las que hacía aquí la Inquisición contra la brujería, por ejemplo, que era una de las causas más en boga entonces. Pero hablando de brujería, o personas acusadas de brujería, que era cualquier cosa, en el mismo periodo de tiempo, mientras en Alemania ajustician a 25.000 personas, en España se ajusticia a 2.500, es decir, el 10%. Y sin embargo la Inquisición es un asunto español.
De la misma forma que en España estaba absolutamente prohibido que la Inquisición causara daños permanentes cuando torturaba, porque la tortura era un instrumento generalizado en Europa. Estas disposiciones humanitarias no existían en otros países en absoluto, donde la tortura llevaba muchas veces a daños irreversibles. Y de hecho, una cosa muy importante, amigos, la Inquisición española, si algo tiene, que es que iba registrando todo. De hecho, el derecho procesal lo inventa prácticamente la Inquisición española a la hora de hacer con muchos detalles todo el proceso. Y sobre todo, inventa una figura que ustedes conocerán, el forense, para que no se produjeran daños más graves de lo que se tenía permitido la ley. Porque habrán visto multitud de exposiciones a lo largo de España donde siempre sale las torturas de la Inquisición española. Hay que deciros que esas torturas no las realizaba la Inquisición española. Yo incluso estaba en Guanajuato y veía pues, exposiciones de la tortura de la Inquisición española cuando verdaderamente esas torturas no coinciden en absoluto con la Inquisición y nos están metiendo siempre el San Benito, porque de hecho lo que no se puede decir es que la Inquisición española fue peor que otras inquisiciones europeas de origen católico y mucho menos que las inquisiciones herejes. No, no solamente no fue peor, sino que fue mucho mejor, fue mucho más benigna en todos los casos. Todo está más documentado, como has dicho, es decir, todo está registrado de tal manera que bastaría con escudriñar en la documentación para comprobar que esto es así. Están registradas las muertes que hubo en España, están registradas también todo lo que ocurrió en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, donde desde luego la Inquisición fue muchísimo más cruel. Pero una vez más, la Inquisición es un asunto español, es un asunto de España con la Iglesia Católica, siempre unidas. Ahí está una de las razones de fondo para acusar a España, su unión a la Iglesia Católica, y este es otro San Benito, y el San Benito es una palabra, por cierto, de la Inquisición, un San Benito que ponían a los condenados, pero es un San Benito que ha caído una vez más sobre España de una manera injustísima, y los demás países, desde luego, lo aceptan todo el mundo, en España también, como un asunto, y efectivamente en las exhibiciones, exposiciones que hay, siempre aparece una cámara de torturas de la Inquisición española. Los demás, por lo visto, no hicieron nada. Los demás, amigos, no solo no hicieron nada, sino que hicieron mayores barbaridades que los españoles, pero claro, si lanzan como los calamares esa tinta, pues así solo se habla de lo que pasó en España y no se hablan de las atrocidades que hicieron en el resto del mundo. Hay que hablar también de la labor que se hizo contra Felipe II. Felipe II, sobre todo el taciturno Guillermo d'Orange, inició una campaña brutal contra él de mentiras, pues poniéndolo casi como un curel, como si fuera uno de los asesinos de Alcácer, o peor incluso, ¿no? En el sentido de que le ponía que había matado a su propio hijo, que había matado a su propia mujer, vamos, que era un ser despreciable y que no tenía ningún derecho para gobernar el imperio. Todo esto fue una gran invención y una campaña de difamación, Borja, que llegó a límites insospechados en aquella época y que Felipe II no le dio importancia. No. Además, una campaña iniciada por un gran traidor a España como el taciturno y como el secretario Pérez. No le dio importancia, la sufrió. Felipe II sufrió los embates terribles de la leyenda negra que acusaban a este buen rey, que fue un buen rey y honrado y honesto además, de asesino, de perverso, maquinando todo el día males contra unos y contra otros, cuando en realidad a lo que se dedicó es a administrar como pudo el imperio, a defender a los indios, a evangelizar a los indios. Esas eran sus preocupaciones, y no dedicarse a asesinar hijos ni a asesinar gente impunemente. Pero bueno, efectivamente Holanda fue uno de los grandes atizadores de la leyenda negra, como lo fue Inglaterra, y así pasó. Sí que lo sufrió, sí que sufrió mucho él, y de hecho le influyó incluso en su política, porque por ejemplo la ocupación de Estados Unidos por parte de España fue una ocupación que no hicieron conquistadores, sino que hicieron religiosos, misioneros, ¿no? Esto era un poco afectado, influido por la leyenda negra.
La leyenda negra, amigos, que aumenta a niveles insospechados cuando hablamos del descubrimiento, conquista, evangelización y civilización de América. Cada 12 de octubre salen los resentidos sociales a atacar a esa gran obra histórica, al momento histórico más importante de nuestra nación. ¿De qué nos acusan? De haber cometido un genocidio de 100 millones de personas, cuando solo había 13 millones de personas en América. La verdad que es complicado matar a 100 cuando solo hay 13. Nos acusan también de haber bueno, pues robado todo el oro y toda la plata de América. Hay que decirles, amigos, que en un solo año en Hispanoamérica se coge más oro y más plata que la que llegó a España en 300 años. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en las minas que hay por Guanajuato, en México Central, las empresas mineras canadienses en 11 años han sacado más oro y plata que todo lo que pudo llegar a España en 300 años. Y sobre todo la otra acusación, que el mestizaje se produjo por continuas violaciones de los españoles sobre las indígenas. Yo no he visto todavía en la vida, amigos, yo no he visto todavía en la vida a un violador que dé los apellidos a sus hijos y que formen una familia, Borja. No, claro, es decir, no iban a violar a las indias como hacían muchísimos propietarios de plantaciones en Inglaterra, propietarios de plantaciones con esclavos negros, que sí que violaban, pero se desentendían, por cierto, inmediatamente del fruto y del producto de esa violación, si es que se producía, ¿no? No, España, la corona alentó los matrimonios mixtos, está específicamente establecido así en las leyes de Indias, en varios artículos de las leyes de Indias, y lo que hizo fue promover un mestizaje, una raza nueva, que es esa raza mestiza. Y desde luego el asesinato masivo de los indios, que es lo que dice la leyenda negra, sino su protección. Las leyes de India son absolutamente paternalistas, no es que protejan sin más, es que son excesivamente paternalistas e incluso les dan preferencia muchas veces sobre los españoles. A la hora de adjudicarse tierras, dicen las leyes de Indias que hay que dar preferencia a los indios sobre los españoles. Y así muchísimos artículos, todo lo cual ha llevado a que sobrevivan los indios, y estos que protestan el 12 de octubre por el indigenismo populista, pues están completamente equivocados, o de buena fe o de mala fe, sobre sus orígenes. No estarían vivos si no hubiera sido por España. ¿Tú quieres que demostremos a los telespectadores que están equivocados de mala fe y además que lo saben? Bueno, sí, estoy... Pues vamos a ver este vídeo, amigos, donde se ven, lógicamente, las consecuencias que tuvo ese choque microbiano entre europeos e indios, y que es verdad que creó una mortandad muy alta en los indígenas, pero no por las armas españolas. Vamos a ver el corte, dentro vídeo. La acusación más repetida contra la labor de España en América es la del genocidio. La opinión pública mundial, españoles incluidos, que España practicó un genocidio en América. Tengamos en cuenta que lo primero de que habla Fray Bartolomé de las Casas en su famoso libro es de ello. Afirma que en América habitaban 100 millones de nativos y que los españoles cayeron sobre ellos como una manada de lobos, agrediendo sobre un frágil rebaño de ovejas. Es cierto que hubo una mortandad de indios, pero no porque los españoles cayeran sobre ellos como lobos hambrientos. Pues no hubo una mortandad por las armas españolas, amigos, sino por el choque microbiano. Lo vamos a repetir un millón de veces, porque es que parece que la gente, estos que utilizan la mentira como un arma revolucionaria, al final les van a convencer. Bueno, también les van a convencer porque muchísimas veces en los colegios y las universidades pues repiten esto una y otra vez, pero es totalmente falso. No hubo ningún genocidio en América, hay que decirlo con letras mayúsculas, todo lo contrario. La corona española hizo leyes, Borja, para proteger a los indios. El testamento de Isabel la Católica, que es el primer documento de la historia universal donde un país conquistado no son considerados esclavos sino súbditos de la corona. Estamos hablando de las leyes de Burgos de 1512, de las leyes nuevas. Y entonces, ¿por qué nos meten constantemente esta mentira al conjunto de la opinión pública? Porque es una mentira casi bastarda, ¿no? Claro, es que es muy fácil, ¿no?, acusar sin pruebas, sin demostrarlo, ¿no? En América efectivamente no vivían 100 millones de
de indígenas, como dijo Las Casas, sino entre 13 y como mucho 15 millones de habitantes. Al principio se produjo una fuerte mortandad de unos 2 millones de indios, pero esos indios murieron por las enfermedades, concretamente la tosferina, la viruela, el sarampión, la gripe, fueron los que tumbaron abajo, digamos, la población indígena, porque no estaba preparada, no tenían los anticuerpos que tenían los europeos para combatirlos. Pero en el momento en que sí se producen, porque los organismos el organismo humano es muy sabio, produjo esos anticuerpos, entonces la población india comenzó a estabilizarse, se estabilizó, y si a la llegada de los españoles eran 13 los millones los que había en América, ahora son 17, es decir, que hay más de los que se produjo a la llegada de los españoles. Todo lo contrario que en la América inglesa, en el este de los Estados Unidos, había a lo mejor 100.000, 150.000 indios y ahora no queda ninguno, pero ninguno. Pues en Estados Unidos ya saben lo que pasó. Ahí sí que hubo un genocidio de los anglosajones, mientras que las zonas donde estaban los españoles, pues ustedes den una vuelta por Bolivia, verán mestizos, indios, blancos, váyanse a Ecuador, váyanse a Colombia, porque España creó una raza nueva, la raza mestiza, la raza cósmica. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad y volvemos, amigos. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascar a los judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. ¿Se acuerda de la peseta? Parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla, pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas. Fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección. Le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda. Desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992. Hay una serie de personajes históricos, una serie de fotografías, grabados, que hacen que se reconozca la geografía, la historia, la cultura de este país, y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años.
Impresos en papel moneda y con efecto carteo, la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España, todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección. Entonces parece que el dinero tenía más valor. Se podían hacer más cosas. Mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes. El periódico valía 2 pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros. Debido a la calidad de los billetes, yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos. Aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión. Por el magnífico precio que aparece en pantalla, no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Amigos, ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en nuestro programa de España de Leyenda. Estamos hablando de la leyenda negra antiespañola que nos persigue durante siglos y que desde aquí queremos acabar con ella de una vez por todas, porque es una leyenda que nos afecta a todos y cada uno de los españoles. No es cuestión de conceptos. Si usted vive en España, se siente español, no le gustaría que le insultaran y le acusaran de delitos totalmente falsos, porque ir a la cárcel por un delito falso yo creo que es la peor de las condenas, y eso es lo que han querido hacer con España, llevarnos a la cárcel de la historia, sobre todo acusándonos de esas cosas que jamás hemos realizado. Borja, porque es verdad, ¿no? O sea, imagínate que te meten en la cárcel por un asesinato que no has cometido. Yo creo que ya solo la cárcel es una gran pena, pero encima saber que no lo has cometido tiene que ser horrible. Y en España pasa exactamente lo mismo. O sea, nos acusan de delitos falsos, con mala intención, o sea, falsamente lo saben que nos acusan y nos quieren meter a la cárcel de la historia para siempre. O incluso, yo siempre digo que alguien cuyo padre o madre hubieran sido condenados por un delito falso y hubieran muerto en la cárcel, si el hijo tiene las pruebas de la verdad, pues estaría deseoso y haría todo posible por redimir la figura de ese padre mal condenado. Pues eso es lo que nos ocurre ahora. Nosotros tenemos los elementos de juicio para demostrar, para probar que todo lo que se ha dicho sobre España es falso y tenemos que hacerlo. Pues ¿quieren saber otra de las grandes mentiras de la leyenda negra antiespañola? Pues por ejemplo dicen que desde España a América solo fueron pues gente de mal vivir, presos, delincuentes, cuando es algo totalmente falso. Vamos a ver el siguiente corte y lo debatimos. Otra acusación recurrente de la leyenda negra es que en los barcos que trasladaron a América a los pobladores españoles viajaban la hez de la sociedad, reclusos, rufianes, delincuentes y gentes de mal vivir. Nada menos cierto. Para poder embarcarse en una nave de las que partían de Sevilla a las Indias, era necesario pasar un riguroso filtro que incluía desde la limpieza de sangre hasta el buen comportamiento cívico. Como todos los embarques están registrados en el Archivo de Indias de Sevilla, consta, por ejemplo, la condición de las personas embarcadas en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Eran soldados, oficios diversos, mujeres y niños, y consta explícitamente que no embarcó un solo delincuente. Pues amigos, a diferencia, por ejemplo, de Inglaterra, que mandaba a sus colonias pues a la chusma,
a las prostitutas, a los delincuentes, a los asesinos, y así hicieron las masacres que hicieron en los Estados Unidos, en Nueva Zelanda o en Australia. España tenía un control exquisito de las personas que fueron para allá. Incluso el propio Miguel de Cervantes no pudo ir a América porque tenía deudas pendientes aquí en España. Borja. Sí, eso es verdad, no pudo ir, y luego arremetió un poco contra la política de España en Indias porque estaba resentido a causa de eso. Pero este comportamiento de España, que filtraba, cribaba completamente todo el que iba a las Indias, contrasta mucho con lo que hizo Inglaterra, que efectivamente mandó delincuentes. Por ejemplo, Pensilvania lo creó, lo fundó William Penn, y se llamaba el experimento de Penn, que consistía en sacar reclusos para llevarlos a un estado, como fue Pensilvania, y no digamos en Australia, eran reclusos. Y desde luego, claro, esos reclusos pues no se comportaban luego como se comportaban la gente normal, que era gente modesta de Castilla, la que fue a América, pero nunca un solo delincuente. Eso lo cuidó muchísimo la corona. Sí, se podía haber colado a algún delincuente, pero no coger directamente a los presos de las cárceles y llevarlos allí para que hicieran barbaridades, ¿no? Eso estaba terminantemente prohibido, que fueran delincuentes, porque los delincuentes pues se comportan siempre así, como delincuentes. Pues delincuentes hubo muchos en las colonias inglesas, pero no tanto, o algunos se conocolaría, amigos, porque es imposible 100%, pero claro, lo que no se puede hacer es cuando unos mandan a toda la chusma para allá, nadie dice nada, pero cuando llega o alguien se comporta de una forma no apropiada, hacemos de la particularidad, hacemos la norma, como quieren hacer los enemigos de nuestra historia y los enemigos de nuestro país. Y quiero empezar a hablaros de un tema que también ustedes habrán oído hablar, otra de las grandes mentiras que nos han metido la leyenda negra, es que nos llevamos todo el oro y todas las riquezas de Hispanoamérica. ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado esa falacia? Pues amigo, vamos a ver este corte y lo vamos a debatir. Dentro vídeo. En cuanto al oro y la plata, la acusación de que la corona se dedicó a apropiarse de los minerales es igualmente falsa. El reino español solo tenía el 20% del oro y la plata, que eran de los criollos americanos dueños de los yacimientos. Era el famoso quinto real, y este porcentaje de impuestos era muy pequeño si lo comparamos con los impuestos que pagamos hoy en día. Pues otra gran mentira. ¿Cuánto pagamos ahora mismo de impuestos solo en España? Que tenemos que estar prácticamente 180 días pagando impuestos y a partir de ahí empezamos a ganar dinero. Entonces solo se pagaba el 20%, que era el quinto real. Y ese dinero, el restante, el 80% restante, ¿sabe, amigo, dónde se quedaban? En Hispanoamérica. Porque en Hispanoamérica estaban las ciudades más ricas del mundo hasta que llegó la emancipación de los traidores a España como Simón Bolívar y San Martín, y destruyó toda esa riqueza de la región más rica. México era la ciudad más hermosa, mientras que Washington pues era prácticamente, Borja, una chabola al lado de México. Sí, bueno, las ciudades hispanas de América eran maravillosas, todavía los cascos antiguos españoles que se conservan realmente son impresionantes, son maravillosos, ¿no? El entorno, el casco de Quito, o el de Guanajuato, el de tantas y tantas, el de México mismo, capital, o el de Lima, porque realmente el dinero se quedaba allí, y construían palacios, monumentos, fuentes y demás. Una parte, pero ese dinero, esos minerales eran de propietarios particulares, lo enviaban a Europa y tenía que pasar por Sevilla, pero lo enviaban a Europa, es una parte importante de la plata, para adquirir productos manufacturados, productos que no se fabricaban en España, porque en España había pocas fábricas. Y entonces inmediatamente, una vez que se registraba la plata y se detraía el quinto real para el Estado, la plata se iba a Inglaterra, a Holanda, a Alemania, que era donde estaban las fábricas que producían los artículos que demandaban los criollos. Y al final, en definitiva, la plata o se quedó en Hispanoamérica o se quedó en Europa, pero en España las migajas. Las migajas. Y Borja, yo tengo que hacer esa pregunta constante. ¿Por qué? Porque a mí desde pequeñito me han enseñado que nosotros nos hemos llevado todas las riquezas de Hispanoamérica y por eso Hispanoamérica es pobre. O sea, ese cuento chino, ¿de dónde sale?
Bueno, pues una variante más de la leyenda negra. Pero hay que advertir que ni siquiera la plata se quedó en España, es decir, no fluyó hacia las clases campesinas o hacia las clases pobres. El 20%, que es lo único que se quedaba el Estado español, la corona, pues lo empleó en guerras de religión, en mantener la religión y en mantener el imperio, que era muy costoso mantener el imperio. Realmente a las clases populares de la península ibérica nunca llegó la riqueza de América. La riqueza de América se quedó en otras partes, se quedó en América, se quedó en Europa, pero no fluyó a España. Y en cuanto a que no prosperó, esa acusación de que no prosperó porque no se quedó la plata allí, pues no es verdad. No se quedó pues porque no se administraba bien allí por parte de los criollos y desde luego porque una vez que se produce la independencia, pues se administró todavía muchísimo peor el dinero. Y además, amigos, hay que contaros con claridad, cuando Hispanoamérica se independiza de España, la América española sufre una involución económica de más de 100 años, porque es a partir de entonces donde solo tienen guerras, desastres, gobiernos títeres, gobiernos bananeros y hasta ahora. En ese momento es cuando se inicia su gran problema, la deuda externa. Y es a partir de ahí donde la gente pues pierde su capacidad económica. E incluso si hay estudios que dicen que a principios del siglo XVIII se consumía muchísimo más maíz por persona en México que a finales del siglo, a principios del siglo XIX que a finales del siglo XIX, Borja. Y eso está contrastado, porque hay datos estadísticos de que el problema de América surge a partir de su emancipación y de convertirse pues, en países vasallos de la pérfida León. Sí, claro, es que Inglaterra se metió por medio en la época de la independencia de América, se metió por medio para fragmentar lo que era una unidad política, territorial, lingüística y religiosa, como era la América hispana, que llegaba desde Colorado hasta la Tierra del Fuego, se mete por medio y consigue fragmentarlo en 19 naciones. ¿Para qué? Pues para controlarla. Y realmente lo consiguió, porque lo único que le interesaba a Inglaterra no era, por supuesto, el bienestar de los indígenas ni su evangelización. Lo que le interesaba eran los productos naturales, los recursos naturales. Las minas, las frutas, pues todo lo que era materias primas, ¿no? Y lo que pasa es que le duró la alegría poco, porque pronto fueron desplazados por los Estados Unidos, también hay que decirlo. Pero desde luego que, por ejemplo, la población indígena se vio muy perjudicada porque estaba muy protegida por las leyes de Indias españolas, leyes de Indias que son revocadas cuando se producen las independencias y se quedaron sin protección. Y de hecho, algunas razas indias desaparecieron después de la llegada de los españoles, cosa que no había ocurrido con España, que no se produjo ninguna extinción total. Pues razas indias, amigos, como las que vivían en el Cono Sur. Y hay que recordar que hay libros en Argentina hasta principios del siglo XX que justificaba el exterminio del indio y además hablaban en unos términos racistas brutales. Porque si, por ejemplo, desde Argentina nos acusa de que hemos cometido un genocidio, el único genocidio que se ha cometido en un país hispano y que está totalmente contrastado fue el genocidio que hizo el gobierno de Argentina contra los patagones, ¿no? Sí, el gobierno de Roca, concretamente en lo que se llamó la campaña del desierto, consistió en una masacre, en una depredación masiva contra los indios. ¿Por qué? Porque los pobres indios, cuando entraron los ingleses allí y colonos ya criollos, pues resulta que como cercaron las fincas, sobre todo en Inglaterra, pues se quedaron sin su subsistencia, que eran los rebaños de guanacos, los camelidos salvajes. Y entonces pues Inglaterra los propietarios metieron ovejas y claro, pues los pobres indios se dedicaron a comer ovejas porque tenían que subsistir. Esto provocó unas protestas tremendas de los colonos ingleses y criollos de allí y forzaron al gobierno argentino de Roca, primero a promover la extinción individual de los indios hasta tal punto que se cobraba $1 por cabeza de indio ona o tehuelche muerto, y luego, como esto no fue suficiente, pues se hizo una campaña de exterminio y se extinguieron las razas de los onas y de los tehuelches, se extinguieron por completo.
Porque ustedes tienen que saber que si en Argentina la mayoría de la raza es blanca, es porque ahí precisamente se realizó una política de sustitución, las mismas políticas que hacían los sajones de sustitución, o los anglosajones, que era exterminar a los indígenas para traer colonos europeos y sustituirlo, mientras que las campañas o las políticas que hacían los españoles era de integración, de unirse con el indio y crear el indio, el negro, y crear esa raza mestiza, esa raza cósmica que es la que ha creado España. Y a partir de aquí tenemos que hablar de otro punto muy importante, porque la labor que hizo España en Hispanoamérica fue brutal, desde el punto de vista de la civilización, desde el punto de vista de que se crearon las primeras universidades de América, desde el punto de vista que se hicieron los primeros libros, se llevó prácticamente todo, le dimos todo el alma, y por eso Hispanoamérica se parece a nosotros, porque yo creo que es la mejor conjunción. Para esto vamos a este corte que a continuación debatimos. Dentro vídeo. La labor cultural de España en América es visible por todas partes. Miles de ciudades y pueblos fundados, desde el Colorado en Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, algunas tan importantes como Buenos Aires, Lima o Bogotá. Más de 30 universidades del norte al sur del continente americano, donde la primera universidad, la de Santo Domingo, se funda 100 años antes que la famosa Universidad de Harvard. Una red hospitalaria completa que abarca la totalidad del imperio hispano. Amigos, han visto las primeras universidades, hospitales, las universidades de Santo Domingo 100 años antes de la de Harvard. ¿Y qué es lo que ha sucedido, Borja? Que Harvard ahora se ha convertido en una universidad de referencia y el resto de universidades de Hispanoamérica no. No solo eso, sino que en general en el mundo Harvard está considerada la primera universidad en el continente americano. Bueno, cuando se funda Harvard ya llevaba la de Santo Domingo, Lima y México, estas universidades llevaban 100 años de existencia, ¿no? Y otras muchísimas que vinieron después, de tal manera que cuando Harvard se funda, pues al menos hay 15 o 20 universidades a todo lo largo del Imperio Español, ¿no? Pero esta es una variante más, otra rama más de la leyenda negra que acusa a España de anticultural, ¿no? Cuando además de las universidades crea más de 1.500 ciudades y pueblos en toda América, una red hospitalaria envidiable, donde no había hospitales, porque los nativos carecían de hospitales, pues crea toda una red para atender a los hospitales, y las leyes indias disponen que se les provea de medicinas y de curaciones y de médicos, en fin, toda una labor cultural que ha sido ignorada y oculta por la maldita leyenda negra. Por la leyenda negra, amigos, que constantemente machaca nuestra historia, porque parece que hay hubo un interés constante y actualmente, sobre todo, de destruir la cultura, la civilización hispánica, y ahora ese interés de nuestros enemigos externos de destruir la gran civilización hispánica, pues hay que unirlo al interés interno que tienen algunos energúmenos de destruir nuestra propia nación. Yo les voy a decir una cosa, cuando estuve, por ejemplo, en México, estuve en Guanajuato, yo no he visto en mi vida una iglesia con unos retablos de oro de 23 quilates, 23,6 quilates me parece que era, espectacular, era la iglesia de San Cayetano. Cuando estuve en Allende, igual, en San Miguel de Allende, igual, había más de 500 templos españoles, una riqueza increíble. Esas ciudades yo no las he visto en España, y allí se crearon, Borja, porque es que hay que decir que Hispanoamérica era todavía mucho más rica, digamos, el centro del imperio era México, no era la propia España. No, sí, por descontado, y la obra monumental de iglesias de España en América es impresionante. Las órdenes religiosas se pusieron a competir entre ellas en levantar iglesias, y hay ciudades como Cholula, por ejemplo, que solo ella tiene más de 20 iglesias. Y si es común en España, pues la efigie, digamos, del campanario de la iglesia presidiendo
el pueblo, pero es que en los pueblos americanos te puedes encontrar con 2, 3, 4, 5 iglesias en cada pueblo. De esto no se habla, pero es el paisaje arquitectónico de América está poblado de las iglesias españolas, y de esto no se habla. Pues, y de una riqueza aún mayor que las españolas. No, por descontado, porque tenían, por el Concilio de Trento, la obligación de captar la sensibilidad del indígena recargándolas, porque el indígena era muy sensible a lo externo, y entonces sus retablos, sus fachadas, su riqueza barroca, por ejemplo, pues atraía de alguna manera sensible a los indígenas, y era algo deliberado, es decir, no era casual. Las recargaron y las crearon de belleza para atraer al indígena. Y de belleza, amigos, decía Humboldt en su expedición a principios del siglo XIX que no haya conocido una zona donde mejor se viviera y una gente tan feliz como se vivía en la América española. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Los ingleses llevan preso gente de mal vivir a Estados Unidos, a Australia, a Nueva Zelanda, y parece que tenemos que respetarlos. Los ingleses o los anglosajones hacen exterminios de todas las poblaciones indígenas, no solo en Hispanoamérica, sino en Australia, y donde lo que pillaban, y no pasa nada, son los padres de los campos de concentraciones y no pasa nada. ¿Por qué nosotros nos hemos callado, Borja? Porque no nos hemos defendido, no hemos contraatacado, ¿no? Por ejemplo, la famosa, pero es que es hasta en los más mínimos detalles, la famosa gripe de 1917 se le llamó gripe española, cuando era una gripe francesa. Luego, hace poco tiempo, surgió una nueva gripe que empezó a llamarse gripe mexicana. Pero los mexicanos, con toda razón, protestaron porque no era mexicana y se le cambió el nombre por otro nombre, ¿no? Pero es que España nunca ha protestado. España, digamos que el pasado no le ha importado mucho, es el presente, el día a día, y entonces nunca se ha defendido. Pues yo creo que es la hora de no solo de defenderse, sino de contraatacar, para defenderse, contraatacando, para mostrar la verdad. ¿Y cómo nos vamos a defender teniendo 17 sistemas educativos diferentes en nuestro país? ¿Cómo es posible que un niño que vive en Cantabria pues estudie diferente a lo que un niño que vive en Madrid? ¿Cómo es posible que estas cosas tan básicas, tan elementales que estamos contando, porque estamos hablando muy superficialmente, podríamos hacer unas introducciones, podríamos escribir libros y libros y libros y no acabaríamos de la labor de España en América y en el mundo? ¿Cómo es posible que esto tan básico no lo sepan todos los españoles? Pues porque no se enseña, en definitiva, y si se enseña mal. O sea, que mejor que no se enseñe, ¿no? Porque para enseñar que Cortés y Pizarro fueron dos depravados asesinos, pues es mejor que ni los mencione, ¿no? Pero efectivamente las autonomías han llevado a una educación localista, regionalista, muy poco nacional, muy poco generalista, ¿no? Y entonces habrá que utilizar otros medios, habrá que utilizar el cine, la televisión, las exposiciones, es decir, los instrumentos que lleguen al público. Pues eso es lo que tratamos de hacer, o vamos a tratar de hacer en la Fundación Civilización Hispánica. Borja, se nos acaba el tiempo, te tengo que dar las gracias y dar las gracias también a todos ustedes que están ahí. Les recordamos, eso no se olviden, el día 3 de junio a las 7 de la tarde en la caseta de la librería Nebli va a estar Borja Cardelús firmando libros de su nueva obra, Civilización Hispánica. Y ya nos tenemos que despedir de todos ustedes, amigos, porque se nos ha acabado el tiempo, se ha ido muy rápido este programa. Y solo dándoles un consejo, no se dejen engañar por los manipuladores profesionales. Hasta pronto, amigos.